Hola, estoy haciendo este video para la materia estadística inferencial. Vamos a comenzar con lo que es la unidad 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales, elaborado por Esmeralda Pérez Escamilla. Vamos a ver el capítulo 4 de la probabilidad. Nos dice que vamos a ver el 4.2, conceptos básicos de probabilidad, resolver ejemplo y ejercicio. 4.3, regla de la suma, ejercicio. 4.4, regla de multiplicación, fundamentos, y vamos a resolver el ejemplo y ejercicio. Aquí tenemos unos conceptos básicos de probabilidad y las definiciones. Dice que un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Un espacio muestral de procedimiento se compone de todos los elementos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Tenemos aquí la notación de probabilidades. P denota una probabilidad, A, B y C denota eventos específicos. PDA denota la probabilidad de que ocurra el evento A. PA es la probabilidad de A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Primero sería aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. El segundo método clásico de la probabilidad, que requiere los resultados igualmente probables. El tercero sería probabilidades subjetivas. Bueno, aquí nos dice tres formas diferentes para calcular la probabilidad. Vamos a continuar con el primero, que es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Aquí nos dice realiza u observa un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad, con base en estos resultados reales. La probabilidad de A se estima de la siguiente manera. Probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repite el procedimiento. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es este método de aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Al ejemplo nos dice probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States. 6.511.100 se accidentaron. Bueno, ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Vamos a mover la imagen. Dice la probabilidad del accidente es igual al número de automóviles accidentados entre el total de automóviles, que es esta cantidad. Bueno, sustituyendo con los valores ya tenemos aquí el número de automóviles accidentados y de este lado el número total de automóviles. Realizamos la operación y nos da este resultado, 0.048. Igual podemos comprobarlo con nuestra calculadora. Tenemos 6.511.100 entre 135.670.000. Y nos da 0.04799. Aquí nosotros lo que hicimos fue redondearlo y aquí lo tenemos, 0.048.
Si lo queremos como porcentaje, lo multiplicamos por 100. Ya nos da el resultado. Aquí ya lo tenemos redondeado, 4.8%. Como conclusión, tenemos que no es posible utilizar el método clásico, el cual vamos a ver ahorita. Nos dice que ya que los dos resultados, tanto accidentes como ausencia de accidente, no son igualmente probables. Y así nos queda este ejemplo. Este sería el porcentaje de probabilidad de que un automóvil se accidente. Tenemos método clásico de la probabilidad. Dice que requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces la probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples diferentes. Esto nos quedaría de representado S sobre N. Tenemos aquí el ejemplo. Nos resalta aquí que requiere que los resultados sean igualmente probables. Ejemplo, probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir, y este es cierto. Si nosotros elegimos 6 números entre 1 y 60, nosotros podemos tener un total de 50.063.860 combinaciones, y aquí lo tenemos. Bueno, cada una de estas combinaciones tiene la misma probabilidad de ganar el premio mayor. ¿Cómo llegamos a este resultado? Vamos a comprobarlo aquí. Tenemos 60 combinación con 6. Aquí nos da el resultado que tenemos aquí nosotros, que es de 50.063.860. Como estamos diciendo que todos tienen la misma probabilidad de ganar, sería la probabilidad de 1 sobre 50.063.860, y el realizar la operación nos da como este resultado, que es de 0.0000002, el cual es una probabilidad muy baja de que podamos ganar el premio de la lotería mayor. Y así quedaría este ejemplo. Vamos con el siguiente, que es el tercer método, que es probabilidades subjetivas, que nos dice que la probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Ejemplo, la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estima la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones, para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Bueno, 0.99% o 99%. Entonces, como vemos, la probabilidad de que las astronautas sobrevivan ahora sí que es alta. ¿Y qué nos dice para esta forma, este tipo de probabilidad? Nos dice que es con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Entonces, así quedaría este ejemplo. Tenemos el primer ejercicio. Nos dice género de los hijos. Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. Tenemos aquí que el primer evento es que haya exactamente una niña, el segundo es que haya exactamente 2 niñas, el tercero es que todos sean niñas.
Aquí nos dice, analice la lista de los 8 resultados posibles. Según esta tabla, cada una de estas líneas es un resultado o una combinación posible para cada uno de estos hijos. Si queremos sacar un conteo de 3 hijos, tenemos estas 8 posibles combinaciones. Aquí nos dice la primera condición que hay exactamente una niña. Si nosotros checamos cada una de estas combinaciones, nos encontramos que tenemos aquí hay una niña, una combinación con una niña, cumple con esa condición. Aquí tenemos otra, son 2, aquí no, aquí tenemos otra donde nada más hay una niña en esta combinación. Llevamos 3 y es la única que hay. Entonces nuestra probabilidad es de 3 sobre 8 combinaciones en total que tenemos. Es de 3 a 8. Si realizamos la operación, 3 sobre 8 0.375, que es lo que tenemos aquí. Si lo multiplicamos por 100, aquí nos da aquí algo dice 375 es igual a 37.5. Nos da que la probabilidad de que haya exactamente una niña es de 37.5%. Vamos con el siguiente. Nos dice que haya exactamente 2 niñas. Buscamos nuevamente en la lista y nos encontramos que aquí tenemos exactamente 2 niñas. Aquí también tenemos 2 niñas, llevamos 2, y aquí también tenemos 2 niñas. Serían 3. Nuevamente sería 3 sobre 8 combinaciones que tenemos. Hacemos la operación, la multiplicamos por 100 y para obtener el resultado en porcentaje, y nos da que es del 37.5%. O sea que tenemos la misma probabilidad de que haya exactamente 2 niñas y que haya exactamente una niña. Bueno, con el siguiente dice que todos sean niñas. Si checamos la tabla, solamente tenemos una sola posibilidad de combinación que cumple con la condición que todas sean niñas. Entonces va a quedar que la probabilidad va a ser de 1 sobre 8. Si realizamos la operación, 1 sobre 8 nos da 0.125. Si multiplicamos por 100, nos dice que, vamos a revisarla, es de 12.5. 12.5% es la probabilidad de que todos los niños, todos los hijos, sean niñas. Entonces una probabilidad muy baja comparada con las demás. Y así quedaría este ejercicio. Vamos con el siguiente tema, que es 4.3, regla de la suma. Comenzamos aquí, nos dice notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Tenemos que la probabilidad de A o B está dada por la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Si checamos aquí, si analizamos esta imagen, aquí tenemos la probabilidad de A de color negro y aquí tenemos la probabilidad de B, y aquí tenemos en esta parte medio la probabilidad de A y B, que no es lo que está diciendo. Bueno, también se puede leer de esta forma, con estos símbolos que tenemos aquí. Aquí nos está diciendo que la probabilidad de A unión con B, aquí estamos viendo que hay una unión entre A y B,
es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de A con B. Este símbolo nos dice que es una intersección entre A y B, y aquí podemos ver la intersección entre ambos. Aquí nos dice la probabilidad de A o B, o la probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad en un solo ensayo. Ocurre el evento A o ocurre el evento B, o ambos ocurren. La probabilidad denota la probabilidad de que A ocurra, y probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. La probabilidad de A y B, o la intersección de A y B, denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Aquí tenemos la regla intuitiva de la suma. Para obtener probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que ocurre el evento A y el número de las formas en que puede ocurrir el evento B, sumado de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. La probabilidad de A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestra. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son adjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Como podemos ver en esta imagen, están separados y no se traslapan, no tienen una intersección, por lo tanto la probabilidad o la regla se disminuye, porque solamente vamos a tomar en cuenta la probabilidad de A y la probabilidad de B. Realizar la suma, en este caso no hay intersección porque no se traslapan. Tenemos aquí las definiciones. El complemento de un evento A denotado con A con una línea horizontal arriba consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Tenemos eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Tenemos aquí regla de la suma para eventos complementarios disjuntos. Si analizamos bien esta imagen, todo el espacio que se muestra aquí tiene un área total a 1. Aquí analizamos, nos dice que la probabilidad de A o el complemento de A es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del complemento A es igual a 1. Aquí podemos ver que la probabilidad del complemento de A es igual a 1, que es todo el espacio, menos la probabilidad de A, que está aquí adentro. Y vamos con el primer ejemplo, que nos dice prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Bueno, polígrafo tengo entendido que es una especie de detector de mentiras. En este caso, aquí tenemos, si analizamos bien la tabla, tenemos dos resultados: resultado de prueba positivo y resultado de prueba negativo. En la prueba positivo nos dice la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Ok, en la segunda prueba negativo dice la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. De este lado, de manera vertical, tenemos las respuestas. ¿El sujeto realmente mintió? No mintió. Y de este lado tenemos si mintió. Bueno, aquí nos dice que hicieron la prueba de positiva. El polígrafo indicó que el sujeto mintió y el sujeto no mintió. La máquina detectó como que sí mintió, pero realmente no mintió. Entonces es falso, pero es positivo, porque es un resultado positivo, pero sigue siendo falso porque el sujeto en realidad no mintió. Tenemos de este lado que si mintió, la máquina acertó, es verdadero, verdadero positivo por el tipo de prueba que se realizó. En el siguiente
siguiente caso, aquí abajo tenemos que el sujeto no mintió, y efectivamente el sujeto no mintió, por lo tanto es verdadero y negativo porque fue el resultado de esa prueba. Tenemos aquí que el sujeto no mintió, pero sí mintió, entonces la máquina falló y lo detectó así, por lo tanto es falso y sigue siendo negativo. Aquí tenemos ejemplo de prueba de polígrafo, suponiendo que se elige al azar. Bueno, es la misma pregunta de aquí, el mismo cuestionamiento. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Aquí, como podemos checar estos datos que nos está dando la fórmula, nos dice que la probabilidad de negativo más la probabilidad de no mintió. La probabilidad de no negativo viene siendo todo esto de 32 y 9. Aquí podemos ver la probabilidad de 32 más 9 más la probabilidad de que no mintió. La probabilidad de que no mintió es 15 menos 32 y aquí lo tenemos, 15 más 32 menos la intersección de negativo con no mintió. En este caso sería la intersección de negativo con no mintió. La intersección es 32. En este caso sería menos 32 dividido sobre el total del espacio muestral, que el espacio muestral es de 98. Realizamos la operación y nos da 32 más 9, 41, 15 más 32, 47, menos, si lo sumamos, realizamos la operación, 41 más 47, 88 menos 32, nos da 56. Eso dividido sobre el total del espacio muestral, que es 98, y nos da bueno, aquí vamos a corregirlo, sería 41 más 47 es igual a 88 menos 32, 56, 98. Nos dice que es de 0.5714 y aquí lo podemos comprobar. Si lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje, nos dice que es de aquí, 0.57. Sí. Es 57.14% y aquí lo tenemos, 57.14. Y así tendríamos este ejemplo. Bueno, aquí vamos a comenzar con el ejercicio. Aquí hay un error. Ejercicio, prueba de polígrafo. Aquí nos dice que suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que un sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. A diferencia del ejemplo, nos dice que en el ejemplo de prueba negativo o que no mintió. En este caso del ejercicio ocupamos que sea de negativo o que haya mentido. Aquí, como podemos ver, serían estos valores. El resultado de prueba negativo es que es entre 2 y 9 y o que haya mentido. Si mintió sería 42 de 9 y su intersección sería 9. Aquí representado con estas flechas para representar los valores que está abarcando. Y tenemos aquí la solución. Es la probabilidad de negativo más la probabilidad de si mintió menos la intersección entre negativo con si mintió y dividido sobre el total del espacio muestral. Es muy similar al ejercicio que hicimos anteriormente en el ejemplo. Bueno, aquí tenemos que la probabilidad de negativo viene siendo de 32 más 9
y lo podemos comprobar. 32 más 9 más la probabilidad de si mintió, que es 42 más 9, 42 más 9, menos la intersección de negativo con si mintió. La intersección es de 9, aquí lo podemos observar. 9 menos dividido en espacio muestral, que es de 98. Realicemos toda la operación y nos da un total de 0.8469, el cual si lo multiplicamos por 100 nos da un total de 84.69, y esa sería la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo que haya mentido, un 84.69%. Y así nos quedaría este ejercicio. Tenemos aquí 4.4 regla de multiplicación. Notación de la regla de multiplicación. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad. El evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo, La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina la regla de multiplicación porque implica la multiplicación la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de forma a la probabilidad del segundo del evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje lo que ocurre del evento A. La notación para la probabilidad condicional. La probabilidad dada A representa la probabilidad de un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B como B dado A o como el evento de B ocurre después de que el evento A haya ocurrido. Dos eventos A, B y B son independientes cuando la ocurrencia de uno afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son dependientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Tenemos aquí la regla formal de la multiplicación y nos dice que la regla de la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de A, BA y la regla intuitiva de la multiplicación. La gráfica que está aquí observamos mejor las condiciones. Aquí depende si A y B son independientes, podemos utilizar esta fórmula. Si no son independientes, utilizaremos esta. Si son dependientes, utilizaremos la probabilidad de A y B, que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si no son independientes, utilizaremos la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Tenemos que asegurarnos de calcular el elemento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió, o sea que ya haya sucedido. Ejemplo, control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250.000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de falla es baja, como de 0.0014 por año, según datos de Pacemaker and ICD Generator Malfunction de Mace ETA, Journal of the American Medical Association, Vol. 295, Num. 16. Consideremos una muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por B. Ejemplo del control de calidad en la fabricación de marcapasos. Un investigador médico desea seleccionar marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el marcapaso seleccionado funcione bien, B, y que el segundo marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos.
Suponga que las dos selecciones aleatorias que se realizan con reemplazo, de manera en que el primer marcapasos seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Supongo que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionado no se incorpora a la muestra de elegir el segundo. Bueno, tenemos que resolver con cada uno de estos casos. Vamos con el primero, con el que sí se va a hacer el reemplazo. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería visualizar los tres marcapasos que funcionan bien y los marcapasos defectuosos como se muestran a continuación. Bueno, sabemos que tenemos una muestra de 5. En este caso, de esos 5, 3 están en buenas condiciones y 2 son defectuosos. Ya vistos de esta forma lo podemos comprender un poco mejor: 3 buenos y 2 defectuosos, y tenemos la muestra total de 5. Si los dos marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que cuando el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionen bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos que la probabilidad de A es la misma tanto para la probabilidad de A para la probabilidad de B. Bueno, si agarramos uno y luego volvemos a regresar, a la hora de hacer la otra prueba seguimos teniendo las mismas probabilidades, porque tenemos la misma cantidad que teníamos al principio. Es decir, que tenemos un reemplazo cuando volvemos a regresar las piezas. Dice que la probabilidad es igual, dada por el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. O sea que tenemos una probabilidad de 3 a 5, 3 buenos de 5, por la probabilidad de B, que también tenemos la 3 de 5, 3 de 5, nos da un igual de 9 sobre 25, y ese es igual a 0.36. Si la multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje, nos va a dar un total de 36%. Bueno, esto es para cuando tenemos reemplazo. Ahora vamos a hacerlo sin reemplazo. Si los dos marcapasos seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección de 3-5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir los marcapasos que funcionen bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad de A, como podemos ver aquí al principio, es de 3 a 5. Tenemos 3 buenos de 5, aquí están 3 de 5. Pero para el segundo caso, al haber quitado uno bueno, ya no tenemos 3, tenemos 2. Nuestro total sería de eventos ya no es de 5, sino ya es de 4. Entonces nuestra probabilidad de tener buenos sería de 2 a 4, y aquí lo podemos observar: de 2 a 4 multiplicado por 3 de 5, que es la probabilidad del de arriba. Realizamos la operación y da 6 sobre 20, que es igual a 0.3, y si lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, nos da un igual a un 30%. Entonces 30% sería la probabilidad de sin reemplazo y 36% la probabilidad con reemplazo. Como tenemos mayor probabilidad cuando reemplazamos las piezas, puesto que vamos a tener la misma probabilidad que teníamos en cada opción. Aquí tenemos ejercicios de neumáticos defectuosos. Whirling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Bueno, aquí nos dice que se produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye 200 que están defectuosos. Es decir, que de los 5.000 neumáticos, 4.800 están en buenas condiciones y 200 están defectuosos. Si se selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, es decir, si los vamos a instalar, ya no se van a regresar. En cuanto agarremos una llanta, ya no la vamos a regresar.
luego tomaremos la segunda y luego la tercera y luego la cuarta. ¿Qué va a pasar? Que en un principio nosotros tenemos una cantidad de 5000 llantas, en total de 4800 llantas buenas. Si quitamos una llanta buena, ya no vamos a tener 4800, sino 4799, y ya no vamos a tener 5000, sino 4999 llantas. Lo mismo en el caso si sacamos otra llanta, ya no vamos a tener esta cantidad, sino 4798, y en nuestro total ya no va a ser de esto, sino de 4998. Una vez más que saquemos la última llanta, estos van a ser nuestros datos. Por lo tanto, vamos a multiplicar cada una de estas probabilidades y el resultado que nos da es de 0.8493 por 100, es un porcentaje de 84.93%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? La probabilidad es 84.93, la cual es una probabilidad alta, puesto que desde un principio, como nos damos una idea, es mayor la cantidad de llantas buenas que llantas defectuosas. Como podemos ver, es sin reemplazo y las 4 selecciones son dependientes, debido a que si sacamos una va a afectar a la siguiente, y si sacamos otra va a afectar a la otra, y así sucesivamente. Vamos a comenzar con el capítulo 5, distribución de probabilidad discreta. Vamos a ver 5.2, variables aleatorias, resolver ejercicio y ejemplo. 5.3 y 5.4, media varianza, desviación estándar para la distribución binomial. 5.5, distribución de probabilidades Poisson. Vamos a ver variables aleatorias. Tenemos unas definiciones. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado por al azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada un valor variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que puede haber un número finito de valores, pero que pueden asociarse con el proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. A diferencia de una variable aleatoria continua, tiene un número infinito de valores, y es la diferencia entre ambas. La variable continua tiene un número finito de valores y la variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores, infinito y finito. Y estos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Aquí tenemos los requisitos de una distribución de probabilidad. Dice que la sumatoria de la probabilidad de x es igual a 1, donde x sume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.99 o 1.001 son aceptables porque son resultado de errores de redondeo. Dice que la probabilidad debe de ser mayor o igual a 0 y debe de ser menor o igual que 1 para cada valor individual de x. Aquí quiere decir que cada valor de la probabilidad debe ubicarse entre 0 y el 1. Tenemos aquí identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones estándar. El valor mínimo común es igual a media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso de 2 números de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario
y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificar resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no es correcto. Como podemos ver, aquí nos está diciendo que de 1000 lanzamientos de una moneda, 992 sean caras, en lo cual es extremadamente pequeño. ¿Por qué? Porque es obviamente una probabilidad muy elevada. Esta cantidad no es muy probable que suceda por la cantidad que es. Tenemos uso de probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente de alto de éxitos. X éxitos en el ensayo es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con la probabilidad de 0.5 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: la probabilidad de X o más es menor o igual que 0.5. Número usualmente bajo de éxitos. X éxitos en N ensayos es un número usualmente bajo de éxitos. Si la probabilidad de X o menos éxito es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma: la probabilidad de X o menos es menor o igual que 0.005. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas posibilidades de ocurrir. Tenemos aquí definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar esa medida como el valor esperado, en el sentido que constituye el valor promedio que esperemos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E, y E representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X multiplicado por la probabilidad de X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos los números enteros. Y vamos a comenzar a ver el primer ejemplo, que nos dice genética vástagos. Aquí se considere los vástagos de guisantes en la tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3 o 4 o 0.75, es decir, la probabilidad de verde es igual a 0.75. Si analizamos bien esta tabla, aquí nos dice que tenemos dos genes de progenitor verde, progenitor 1, progenitor 2. Aquí tenemos estas posibles combinaciones y estos son los resultados para cada combinación. Dice que cuando tenemos un gen verde más un gen verde, el resultado de la vaina, el color de la vaina va a ser verde. Cuando tenemos un verde con un amarillo, va a ser verde. Cuando un amarillo con un verde, que es lo mismo, tenemos verde nuevamente. Y solamente vamos a tener una vaina amarilla cuando tengamos una combinación de amarilla con amarilla, puesto que en las demás combinaciones, como el gen de color verde es dominante, por eso es que vamos a tener resultados de color verde. Como podemos ver aquí, de 4 combinaciones, 3 de ellas son de color verde. Por eso tenemos una probabilidad de 3 a 4 o de 0.75, es de que las vainas salgan de ese color. Aquí nos dice que la media
La media es el número de guisantes con vainas verdes, es 3.8 y la desviación estándar es 1.0. Utilice esos resultados de la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Bueno, tenemos aquí solución, regla de práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Para calcular el valor máximo común sería la media más 2 desviaciones estándar. Si sustituimos estos valores por los valores que ya nos dio aquí, que es la media es de 3.8 y la desviación estándar de 1.0, lo sustituimos y 3.8 la media más 2 veces la desviación estándar, que es 1, nos da 1 igual a 2 por 1, 2 más 3.8, 5.8. y ese sería nuestro valor máximo común. Nuestro valor mínimo común es lo mismo, la media de 3.8, en este caso es menos 2 veces la desviación estándar, 2 por 1, 2, menos 3.8, nos da 1 igual a 1.8. En este caso sería al revés, 3.8 menos 2, 1.8. Con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Debe estar entre este rango con límites establecidos. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los escritos, sería usualmente tener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor 1 está fuera de este rango de valores comunes de 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común en realidad es de 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Y esto es verdad. En realidad nuestro número mayor, el más grande, es de 5 y nosotros aquí tenemos de 5.8. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ejemplo, identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice una probabilidad para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resulten 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vainas verde, que es igual a 0.75. Para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esto? Vamos a utilizar aquí vamos a utilizar lo que es el programa Minitab. Y tenemos aquí lo abrimos. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a ponerle X. Aquí nos está pidiendo un total de 5 vástagos, una muestra de 5 que sería n. En este caso vamos a poner 0, desde contando de 0, 1, 2, 3 y 5. Aquí vamos a hacer calcular distribución de probabilidad binomial. Aquí vamos a poner probabilidad y número de ensayos. Vamos a poner que es de 5 y la probabilidad del evento es de 0.75. La columna de entrada va a ser la que acabamos de poner, la seleccionamos y le damos a aceptar. Y aquí ya nos pone lo que viene siendo esta tablita, ya viene arrojando los valores
cuando n es igual a 5 y p es igual a 0.75. Aquí nos está diciendo la probabilidad de que si se les seleccionan las vainas, aquí necesitamos calcular la probabilidad para tener un guisante de vainas verdes. Aquí tenemos la probabilidad para cada uno de estos. Tenemos para 1 de 0.014, para 2 de 0.087891, para 3 de 0.263672 y así sucesivamente. Aquí nos está pidiendo de un menos. En este caso tenemos la probabilidad de 1 o menos, es decir, la suma de la probabilidad de 1, que en este caso es 0.14, pero aquí lo redondeamos, 0.15 más la probabilidad de 0. La probabilidad de 0 es 0.0097. Igual se redondeó y nos quedó como 0.001. Realizamos la sumatoria y nos da que es igual a 0.016. Y aquí podemos cumplir que, puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, recordemos que es conocido como nivel de significancia. De 1 le restamos el 95%, que es el nivel de confianza, nos queda este 0.05. Concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo y hay muy poca probabilidad que es de 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Así nos quedaría este ejemplo. Tenemos aquí el ejercicio que dice: utilice la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes. Cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de verde, que es de 0.75. Es decir, vamos a hacer el mismo, pero ahora con 8 vástagos de progenitores, 8 datos. Aquí vamos a eliminar este, ya no lo ocupamos. Aquí tenemos los datos, que es 6, 7 y 8. Aquí le damos en calcular distribución de probabilidad binomial y en lugar de 5 le damos a poner 8. Nuestra probabilidad sigue siendo de 0.75 y nuestra columna sigue siendo la misma y le damos a aceptar. Aquí nos arroja lo que es nuestra probabilidad para cada uno de los datos. Esta es la probabilidad de obtener 1, que es de 0.00366, para 2 0.0033845 y así sucesivamente. Aquí nos está diciendo que calculemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. La probabilidad de obtener 3 guisantes es esta, 0.023071, que aquí la tenemos. Y aquí la tenemos. La probabilidad de exactamente 3 es de 0.02371, que es lo que miramos ahorita. Si lo queremos en fracción, lo multiplicamos por 100 para que nos dé 2.31% en porcentaje. Aquí tenemos que, puesto que la probabilidad de 0.23071 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de 3 plantas de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Aquí podemos ver 2.31% es un número realmente muy bajo. Ahora el siguiente nos dice que calculemos la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. La probabilidad de 3 o menos es igual a, aquí tenemos, ¿qué quiere decir 3 o menos?
que vamos a calcular la probabilidad de 3 o menos, o sea, la sumatoria de todos los que estén antes del 3. Y aquí lo tenemos. Tenemos la probabilidad de 3, que lo podemos comprobar con el de arriba, más la sumatoria de la probabilidad de 2, más la de 1 y más la probabilidad de 0. Y aquí lo podemos comprobar cada uno de esos datos. Aquí los tenemos. Aquí ya los pasamos. Hacemos la operación, la suma, y nos da un igual de 0.027297, el cual, si lo queremos en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos da un total de 2.73%, el cual también es algo bajo, puesto que la probabilidad es de 0.27297, es menor que 0.05. Concluimos que el resultado de 3 plantas de guisantes con vainas verdes es usualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. 2.73, que es relativamente un número bajo. Entonces aquí quedaría concluido este ejercicio. Vamos a comenzar con el 5.3, distribuciones de probabilidad binomial. Nos dice unas definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes y el resultado de cualquier ensayo individual no afecta a las posibilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificar las categorías generalmente llamadas éxito y fracaso, y la probabilidad de un éxito permanece igualmente en todos los ensayos. Notación de distribución de la probabilidad binomial. E y F, éxito de fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. La probabilidad de E es igual a P, probabilidad de un éxito. Probabilidad de F es igual a 1 menos la probabilidad de éxito es igual a la probabilidad de fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota el número específico de éxito de n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero o entre 0 y n, inclusive. P denota la probabilidad de éxito en n ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos en ensayos, y la probabilidad de X denota la probabilidad de lograr éxitos en ensayos. Aquí continuamos con las definiciones. Nos dice que el término éxito se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles que pueden dominarse el éxito siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que es igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución probabilidad binomial, asegúrese que X y P se refieran a la misma categoría denominada como un éxito. Bueno, aquí tenemos ejemplos: donadores de sangre. Primer ejemplo, al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45 tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater Newbrook. Obtener las siguientes probabilidades si se le seleccionan 5 donadores al azar. Bueno, aquí tenemos que el número fijo de ensayos es de 5 y la probabilidad es 0.45 o 45%, que aquí lo tenemos. Bueno, aquí nos dice el primero: calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo similar al capítulo anterior. Vamos aquí, ya ocupamos esto, vamos a cerrarla. Vamos a continuar.
calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Vamos a usar nuevamente Minitab. Y tenemos aquí X contando desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Calculadora. Distribución de probabilidad binomial. Seleccionamos probabilidad y el número de ensayos vamos a poner 5. En la probabilidad del evento vamos a ponerle que es de 0.45. Y en la en automático nos hace el cálculo del binomial y nos dice que el número total de ensayos es de 5 y la probabilidad es de 0.45. Aquí nos está diciendo que calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Aquí nos está diciendo al menos uno de los 5 donadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que sería la suma de 1 y de 0, porque está diciendo al menos contando desde 1 y menores al 1. Si hacemos la suma, nos da aquí el punto 25,622, que aquí está. Aquí podemos punto 20 y aquí punto 05. Bueno, también lo podemos checar aquí. Si ponemos control E y aquí seleccionamos probabilidad acumulada y le damos a aceptar, nos va a poner otra lista en la parte de abajo donde nos está poniendo ahora función distribución acumulada. Es lo mismo que tenemos aquí, solo que aquí nos va haciendo el acumulado de cada uno, nos va haciendo la sumatoria. Aquí ya podemos comprobarlo, ya tenemos sumado el 0 y el 1, nos está diciendo que es 25.622. Lo que tenemos aquí, punto 25.622, es la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Si queremos un porcentaje, lo multiplicamos por 100, que nos da un resultado 25.62%. Yo aquí ya tengo resuelto. Ahora el segundo dice que calcula la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Al menos 3 de los 5 donadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 3 vamos a sumar hasta el valor 0. 3, 2, 1 y 0. Aquí no los está dando, que es de punto 86,878. Recordemos que este es el acumulado de 0 a 3, punto 86,878. Y aquí está punto 86,878. Y si lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje de 86,88, la probabilidad de que al menos 3 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí nos dice calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí hay que poner bien atención, la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí ya no vamos a usar esta acumulada, vamos a usar la que nos da aquí arriba, porque solo nos está pidiendo de que 5, que es la probabilidad. La probabilidad es 0.18453. Si la multiplicamos por 100 es 1.85%. La probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí nos dice el cuarto, calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. 2 o más. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser 2, 3, 4 y 5. Tenemos que realizar esta suma. Y aquí yo la tengo realizada, que es 2, 3, 4 y 5, y nos da un total de .74378.2 multiplicado por 100 para obtener un valor de 78.38%, que es la probabilidad de que 2 o más 5 donadores tengan sangre del grupo O. El 5 dice calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Exactamente 2. Aquí tenemos exactamente 2, que es de .33699. Y aquí está .336909.
Lo multiplicamos por 100 y obtenemos el 33.69% de la probabilidad de que estos dos donadores tengan sangre del grupo O. Y calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí solamente vamos a hacer la suma de entre 2, 3 y 4 de estas tres probabilidades y nos va a dar este resultado. La suma de 2, 3 y 4 para que nos dé este resultado que tenemos aquí. Multiplicado por 100 nos da este porcentaje de 72.53%. Y es la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan la sangre del grupo O. Y así quedaría este ejemplo. Ahora vamos con el ejercicio. ¿Qué nos dice? Color de ojos café. El color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en India University, si se selecciona al azar 14 personas, calcule la siguiente probabilidad. Aquí nos dice la primera. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos de color café. Aquí cerramos esta. Aquí nos dice que tenemos 14 personas y que el 40% de la población tiene ojos cafés. Con estos dos datos vamos a hacer los cálculos. Tenemos X, tenemos 3 de 0, 1, 2, 3, 4, 3, hasta el 14. Ok, aquí vamos a hacer calcular distribuciones de probabilidad binomial. Ponemos probabilidad y número de ensayos va a ser de 14. La probabilidad del evento es de 0.40 y la columna de entrada sería la que tenemos aquí seleccionada. Aquí ya tenemos la lista del total de probabilidad para cada uno de los eventos. Entonces tenemos aquí, calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color cafés. Al menos 8. ¿Qué quiere decir? Todos los que están aquí debajo del 8, la sumatoria de cada una de todas las probabilidades. Recordamos que podemos hacerlo de esta forma, seleccionado probabilidad acumulada y debemos aceptar. Y debajo de la lista que nos había dado, ahora nos pone los mismos datos pero con acumulado de las probabilidades. Tenemos que hasta el 8 la probabilidad es de 0.94168 y aquí está 0.94168. Si lo multiplicamos por 100 nos da un total de 94.17, el cual es algo alto. Y esta probabilidad nos dice que al menos 8 de las 14 personas tendrán los ojos de color café. Al segundo nos dice, calcular la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Exactamente 12. Entonces nos vamos a la lista de arriba y nos dice que exactamente 12 es de 0.000550. Checamos aquí y es de 0.00550. Y si lo multiplicamos por 100 nos va a dar un porcentaje de 0.055, el cual es un valor muy bajo, de que exactamente 12 personas de 12 a 14 tengan los ojos color café. Calcule la probabilidad de que 14 personas tengan los ojos de color café. Aquí está la probabilidad de 14 personas, que es muy baja, de 0.0003. Y aquí lo tenemos 0.00003. Multiplicados por 100 nos da un igual de 0.0003%. Esa probabilidad también es muy baja de que los 14 personas tengan los ojos color cafés. Y el cuarto y último nos dice, calcule la probabilidad de que 10 o más 14 personas tengan los ojos cafés. 10 o más, o sea 10, 11, 12, 13 y 14 sería la sumatoria. La suma del 10 al 14
suma de esas probabilidades y nos va a dar aquí es de 0.01751, que lo multiplicamos por 100 nos va a dar 1.75%. Igual es un valor muy bajo de que la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color cafés. Y así quedaría resuelto este ejercicio, en el cual ocupamos la probabilidad binomial para uno de los datos y la probabilidad binomial acumulada. Bueno, vamos a continuar con el siguiente, que es 5.4, media, variancia y desviación estándar para la distribución binomial. Tenemos que las fórmulas para las distribuciones binomiales son la media, que está dada por n multiplicado por p. N denota un número fijo de ensayos y p la probabilidad del éxito. Aquí tenemos este símbolo sigma elevado al cuadrado, que nos dice que es igual a la varianza, la cual se da por n multiplicado por p multiplicado por q, que es la probabilidad, el número fijo de ensayos, por la probabilidad de éxitos, por la probabilidad de fracasos. Tenemos aquí que es la desviación estándar, que es dada por la raíz cuadrada de la varianza, que es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí la simbología, nos dice que media denota la media de una distribución binomial, signo elevado al cuadrado denota la varianza en una distribución binomial, sigma denota la desviación estándar de una distribución binomial, y n denota el número fijo de ensayos, p denota la probabilidad de un éxito en uno de n ensayos, y q denota la probabilidad de fracasos en uno de n ensayos. Tenemos que identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones para calcular lo que es el valor máximo y el valor mínimo común. Tenemos aquí que el valor máximo está dado por la media más 2 veces la desviación estándar. El valor mínimo común es la media menos 2 veces la desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que un uso del número de la regla práctica de desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que esta regla sirve como un guía, por lo que no es totalmente rígida. Y tenemos aquí lo que es el primer ejemplo de genética, que nos dice: en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes como vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar de un número de guisantes con vainas verdes. Bueno, aquí nos está pidiendo calcular la media y la desviación estándar. Yo aquí ya los tengo realizados. Vamos a ver cómo los hicimos. Calculamos. Primeramente vamos a calcular la media, que nos dice el ejercicio que para obtener la media ocupamos n por p. N denota el número fijo de ensayos y p la probabilidad de éxito. Entonces regresamos aquí y tenemos que en este caso nuestro n, número fijo de datos, será 580 y nuestra probabilidad de éxito sería 75%. Entonces haríamos la operación 580 por 0.75 y nos da un igual de 435, que esa sería nuestra media, y aquí lo tenemos, 435. ¿Cómo calculamos de desviación estándar? Recordemos que nos dice que para calcular la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza es n por p por q. Número fijo de ensayos de probabilidad de éxitos, probabilidad de fracasos. Entonces en este caso
sabemos que nuestro n sería 580 multiplicado por la probabilidad del éxito. La probabilidad del éxito es de 0.75. Y si tenemos un 100% y nuestra probabilidad es de 75%, la del éxito, entonces la de fracaso sería el restante, que sería el 25%. Esa sería la probabilidad del fracaso, que sería 0.25 multiplicado por 0.25 y nos da como resultado 108.75, el cual le vamos a sacar la raíz cuadrada para poder llegar a la desviación estándar. Entonces tenemos que raíz cuadrada de 108.75 nos da un igual a 10.42 y es lo que tenemos aquí. Nuestra desviación estándar es de 10.42. Bueno, así nos quedaría ya resuelto lo que es este primer planteamiento. Tenemos aquí el segundo, nos dice utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Bueno, aquí tenemos la regla de las desviaciones, que en este caso tenemos esto. Ya podemos calcular lo que es el máximo común y el mínimo común, lo calculamos. Dice que es la media más 2 veces la desviación estándar, y para el valor mínimo es igualmente la media, solo que en este caso es menos la desviación, 2 veces la desviación estándar. Aquí ya los tenemos calculados, yo ya los hice, pero vamos a explicar cómo llegamos a este resultado. Tenemos que es la media, que sería 435 más 2 veces la desviación estándar, y nuestra desviación estándar es de 10.42. y nos dice que el resultado es de 455.84, que es lo que tenemos aquí, 455.84 para nuestro valor máximo común. ¿Cómo calculamos el valor mínimo? Es exactamente la misma forma, solo que en vez de sumar vamos a restar 2 veces la desviación estándar, y nos da como resultado 414.16, que es lo que tenemos aquí, 414.16. Una vez establecidos los límites de nuestros rangos, vamos a ver, con base en esos números, podríamos concluir que el resultado realmente es de 428 de guisantes con vainas verdes en este inusual. Bueno, el resultado real de 428 guisantes, como podemos ver, ese valor está dentro de lo que es el rango de 455.84 y 414.16. Por lo tanto, podemos concluir que el resultado no es inusual, sino lo contrario, es usual. En esto nos dice que sugiere el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. También podemos checar que el 75% que Mendel propuso equivale a 435 vainas verdes. Entonces podemos ver que ese valor también está dentro de lo que es este rango, por lo que concluimos que el valor que sugiere Mendel no es erróneo, sino lo contrario, está correcto. Tenemos aquí el ejercicio que nos dice votación de las elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue de 61%. En una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en una elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. Y también aquí nos está pidiendo nuevamente calcular la media y la desviación estándar. Yo ya las tengo realizadas, pero vamos a ver cómo llegamos a esos resultados. Bueno, en primer lugar, para calcular la media, recordemos que ocupamos el número fijo de datos
multiplicado por la probabilidad de éxitos para obtener la media. En este caso, nuestro número total de fijo de datos sería el 1002, el cual vamos a multiplicar con nuestra probabilidad de éxito, que aquí nos dice el de 61%, o bien el 61, y nos da como resultado 611.22. Ya tenemos calculado lo que es la media. Ahora lo que nos pide es la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza nos está diciendo que ese número fijo de datos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracasos. Entonces vamos a checar esto. Tenemos aquí que nuestra n, nuestro número fijo de datos desde 1002 por nuestra probabilidad de éxito 0.61 por la probabilidad de fracasos. Si tenemos 100% y nuestra probabilidad de éxito es de 61, el restante de fracaso sería de 0.39, al cual nos da como resultado 238.3758. Bueno, a ese resultado nosotros le vamos a sacar lo que es la raíz cuadrada. Entonces vamos a raíz cuadrada de 238.3758 y nos da que la raíz es de 15.4394. Aquí lo redondeamos a 15.44 y aquí lo tenemos. De este modo ya tenemos calculada lo que es la desviación estándar y la media. Con estos dos valores ya podemos pasar al siguiente paso. Tenemos aquí en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos de ISR Research Group, aquí nos dice, vamos a calcular primero lo que es el valor máximo y mínimo común. Yo ya los tengo aquí, pero vamos a ver cómo realizamos estos resultados. Tenemos que el valor máximo común, recordemos que es la media, que en este caso es de 611.22, más 2 veces la desviación estándar, que es de 15.44. Y nos da como resultado 642.1, que es lo que tenemos aquí como valor máximo común. Ahora queremos calcular lo que es valor mínimo común, que es 611.22 menos 2 veces la desviación estándar, que es de 15.44, y nos da como resultado el 580.34 como valor mínimo común. Ya tenemos establecidos entonces de este modo nuestros límites dentro de este rango, que así podemos leer lo siguiente. Nos dice, ¿es congruente que este resultado con la tasa de real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real de 61%? ¿Y por qué? Bueno, como podemos ver, 701 personas dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Esas 701 personas ya están fuera de lo que es el rango dentro de estos rangos establecidos, que es 642.1 como límite y 580.34 como mínimo. Ya se encuentra fuera ante, por lo tanto no es congruente y es improbable, puesto que 701 están fuera del límite de rango de votos emitidos, que es el que acabo de mencionar, que pertenece al 61%. Bueno, y tenemos aquí en una elección presidencial pasada la tasa de votos emitidos fue de 61%. En una encuesta se preguntó a 1200 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Con base de estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No es confiable. Solamente
confiarse de los resultados de lo que te digan los votantes. Aquí tenemos que no, ya que como podemos ver, 701 personas ya habían confirmado su participación en las votaciones, y al hacer las comparaciones con los resultados se recomprobó que estos datos estaban muy alejados de las cifras reales. Ok, entonces no es confiable. Vamos a comenzar con el 5.5, distribución de probabilidad de Poisson. Bueno, aquí nos dicen las definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria de x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra durante un intervalo está dado por la fórmula. La probabilidad de x es igual a la media elevada a x por exponencial elevado a la menos media, dividido sobre x vectorial. Aquí tenemos los requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí, las ocurrencias deben ser uniformes distribuidas dentro de un intervalo considerado. Tenemos aquí parámetros de la distribución de Poisson. La media es este símbolo y la desviación estándar es este símbolo que es sigma, que es igual a raíz cuadrada de la media. Tenemos aquí las diferencias entre la distribución de Poisson de distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad de p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1, 2, 3, etc. en números, pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2, etcétera, sin algún límite superior. Y esas son las dos diferencias entre una distribución binomial y una distribución de Poisson. Tenemos aquí que la distribución Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Aquí tenemos que los requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación de distribución binomial es que n tiene que ser mayor o igual a 100 y que n multiplicado por p debe ser menor o igual que 10. Tenemos aquí el ejemplo de terremotos, que nos dice: en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en escala de Richter en el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts. Supongo que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Bueno, aquí, ¿cómo calculamos esto? Aquí yo ya lo tengo, pero ¿cómo llegamos a esto? Nos está diciendo que en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos. Entonces tenemos aquí dividir 93 sobre 100. Y nos da como resultado 0.93, que sería la media de 0.93. Tenemos aquí, si la probabilidad de x es la probabilidad de x terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la de 2, de 3, de 4 y de 5, 6 y 7. Aquí queremos saber que la probabilidad de que ocurran 0 terremotos, de que ocurra un terremoto, de que ocurran 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos la media. En este caso, la distribución de Poisson lo único que requiere, a diferencia de la distribución binomial, donde ocupábamos tener la media y la desviación estándar. Aquí solo ocupamos la media. Vamos a lo que es el Minitab para poder hacer calcular estas probabilidades.
Esperamos un poquito que abra el programa. Aquí tenemos aquí vamos al X. Tenemos que 0, 1, 2. Bueno, así quedaría del 0 al 7. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular distribuciones de probabilidad y ahora va a ser de Poisson. De igual manera vamos a calcular lo que es la probabilidad y vemos cuenta que solamente nos está pidiendo la media. Nosotros ya tenemos calculada la media, que es de 0.93, y aquí ponemos punto 93. Aquí tenemos lo que es la columna de entrada. Vamos a seleccionar los datos de la columna, le damos seleccionar y aceptar. Nuestra lista con nuestros datos calculados de la distribución de Poisson con una media de 0.93. Estos datos es lo que nos decía el planteamiento. Si P de X es la probabilidad de X terremotos en un año, al azar calcular la probabilidad de 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Para poder interpretar los datos, que lo que tenemos aquí es la probabilidad de que ocurra X. De X son los terremotos y estos serían los años en los que sucedieron estos terremotos. Bueno, aquí tenemos que la probabilidad de que suceda un terremoto es de 0.36 años, que si lo multiplicamos por 100 serían 36.69 años. Aquí serían 39.45 años y así. En este caso, lo que nosotros podemos encontrar aquí, si redondeamos esto, sería que en 40 años ocurrían 0 terremotos. Aquí si redondeamos en 37 años ocurrió un terremoto, y aquí en 17 2 terremotos, aquí en 5 años 3 terremotos y así sucesivamente. Eso sería mediante los cálculos de distribución de Poisson. Ahora vamos a checar lo que nos dicen los resultados reales y vamos a hacer esa comparativa. Nos dice que los resultados reales en los siguientes: en 47 años hubo 0 grandes terremotos, y nuestro cálculo nos dio que en 40 años hubo 0 grandes terremotos. En 31 años un gran terremoto, y aquí nos dice que en 37 años un gran terremoto. Como podemos ver, se acercan mucho estas probabilidades a lo que fue la realidad. Quizá no sean exactamente iguales, pero sí se aproximan. Tenemos aquí que 13 años 2 grandes terremotos, y aquí nos dice que en 17 años 2 grandes terremotos. Tenemos aquí que 5 años 3 grandes terremotos, y aquí tenemos que en 5 años 3 grandes terremotos. Aquí sí ha coincidido, aquí sí coincidió de manera igual que en 3 años, que en 5 años hayan sucedido 3 terremotos. Aquí tenemos que en 2 años 4 grandes terremotos, y 2 años no, aquí en 2 años 4 grandes terremotos. Aquí 4 grandes terremotos sería aquí en un año. Aquí sería 0 años en 5 grandes terremotos. 0 años 5 terremotos, y ahí lo podemos ver. Y en un año 7 grandes terremotos. Aquí ya es una decimal, ya no es completamente el año. Entonces podemos ver que al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Bueno, como podemos ver, hubo mucha proximidad
en los datos calculados con los datos reales, a pesar de que no fueron exactamente iguales, pero se acercaron mucho a las cifras reales. En algunos casos sí fueron exactos, como en el caso de donde calculaba que en 5 años iban a existir 3 terremotos, y aquí lo podemos comprobar que en los resultados reales en 5 años sucedieron 3 grandes terremotos. Entonces podemos concluir que la distribución de Poisson sí es un buen modelo para estos casos. Tenemos aquí el ejercicio muertos por homicidio. En un año hubo 116 muertos por homicidio en Richard, Virginia, según Aircraft Note of the Position Distribution, a model of homicide death in remotion. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0 muertes, 1, 2, 3 o 4 muertes. Ok, vamos a usar igual el programa Minitab, pero para esto vamos a definir primero lo que es la media, que para eso la probabilidad de Poisson es el valor que ocupamos nosotros. Bueno, vamos a analizar bien el planteamiento. Nos está diciendo que en un año hubo 116 muertos. Y aquí nos dice para un día seleccionado al azar, calcular la probabilidad. Está hablando de días, o sea que vamos a ocupar los días. Sabemos que un año trae 365 días y que en esos 365 días hubo 116 muertes. Entonces nosotros vamos a sacar lo que es la media. Vamos a hacer lo que es 116 sobre 365 y nos da que es de .3178. Entonces aquí nos está diciendo que ya con este valor ya podemos empezar a usar el programa Minitab para calcular estas unidades. Vamos a abrirlo. Aquí ya no ocupamos esto, que fue la anterior, la podemos eliminar. Y aquí tenemos que es de 0 a 4. Aquí en el anterior tenemos 7 y nosotros los podemos eliminar porque no los ocupamos. Y nos quedamos así. De 0 a 4 los podemos contar el 0. Entonces tenemos que, vamos a calculadora, distribución de probabilidad y Poisson. Tenemos seleccionado lo que es la probabilidad, se queda igual. Aquí en la media nos vamos a poner lo que es .3178, tomando en cuenta 4 dígitos de .3178. Entonces la columna va a ser la misma que tenemos en nosotros aquí y le damos a aceptar. Aquí ella nos da lo que es la Poisson con medida de .3178. Tenemos aquí lo que son las probabilidades. Recordamos que estos son las muertes y esto viene siendo equivalente en años. Bueno, en este vamos a analizar algo importante. Aquí ya tengo lo que son estos datos, que son los mismos que tenemos aquí. Esta tablita yo ya la pasé aquí, como podemos comprobar, para 0 muerte 0.727748, 0 mente 727748. Para una muerte en .231278, para una muerte 231278, y así sucesivamente con los demás. ¿Qué es lo que agregué yo aquí? Bueno, aquí si lo queremos tener en porcentajes, sabemos que lo multiplicamos por 100. Este valor que se encuentra aquí, este valor se multiplica por 100 y nos da 72.77 en porcentaje. Este valor lo multiplicamos por 100 y nos da 23.13%, 3.75%. Sabemos que en un año el 72.77% va a ocurrir por el 0 accidentes, pero si nosotros queremos saber esta cantidad de porcentaje del año en días, podemos hacer una regla de 3, que fue lo que yo hice. Sabemos que el 100% equivale a 365 días, el 72.77% equivale a 266 días, el 23.13 a 84, el 3.675 13 días, .3893 a un día. Esto claro redondeando los valores, ¿verdad?
como en este caso nos daba 266.40 y tantos, si no mal recuerdo. Los redondeamos y así sucesivamente con los demás días, igual porque deben de ser días exactos. En este caso, ya teniendo aquí lo que equivalen estas probabilidades en días y la cantidad de muertes, ya podemos comparar los resultados que hemos calculado con los resultados reales que nos marcaba aquí, que fueron los que sucedieron. Nos dice que compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. Nos dice que en 268 días no hubo un homicidio. Y a nosotros nos vamos a esta tabla y nos dice que 266 días no hubo ningún homicidio. Como podemos ver, solo hubo una diferencia de 2 días con los resultados reales, los cuales es una proximidad muy cercana. Tenemos aquí que para 79 días un homicidio, que en nuestro cálculo fue 84 días según homicidio. Fueron muy pocos días de diferencia, entonces es muy cercano también. Aquí nos dice que en 17 2 homicidios, y en nuestro cálculo nos dice que en 13 días hubo 2 homicidios. En un día 3 homicidios, en un día 3 homicidios. Aquí fue exacto en el cálculo con lo que sucedió realmente. Aquí nos dice que no hubo días con más de 3 homicidios, y así fue exactamente. Aquí podemos ver que ya 4 ya es mayor que 3, y después del 3 ya no hubo en ningún día, ya no hubo ningún homicidio. Y es lo que nos está diciendo aquí, que no hubo días con más de 3 homicidios, y eso es correcto. Aquí podemos ver que en estos dos se calculó de manera exacta. Aquí nos dice que la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso, en que podemos ver los datos que obtuvimos con esta distribución de Poisson fueron muy cercanos en los datos reales. Entonces, por lo tanto, podemos decir que sí es un buen modelo para este caso. Y pues bueno, aquí completaríamos con este ejercicio y con todos los ejercicios planteados en la plataforma para lo que es esta unidad 2. Bueno, aquí vamos a ver la continuación de la presentación de la unidad 2 con la que trabajamos en la unidad. Como dice lo que es el trabajo, vamos a estar realizando actualizaciones que en esta presentación la vamos a estar modificando conforme van las siguientes unidades. Ahorita vamos a continuar con la unidad 2. Bueno, en sí el trabajo que voy a presentar ahorita es algo corto, pues es algo en lo que yo siento que pude haber aplicado lo que adquirí de esta unidad. Estuve buscando que otras cosas en las que pude haber más aplicaciones, pero la verdad en esta fue más en la que yo siento que más fue más tener más entendimiento y poder explicarlo. Dice el problema: en el área de corte se produjo un total de 1200 láminas, las cuales incluyen 200 defectuosas por marcas debido a la contaminación de los rodillos. Debido a que no se detectó a tiempo, el material se encuentra revuelto y no hay mucho tiempo para su revisión. Aquí lo podemos ver. Si se requieren 100 piezas de láminas perforadas para el proceso de ensamble de un transformador. Aquí tenemos el ensamble y aquí tenemos que se requieren 100 piezas para el transformador. Nos dice aquí que cuál sería la probabilidad de que elegir al azar las 100 piezas que se requieren para el transformador, estas se encuentren dentro de las especificaciones. Ok, bueno, queremos saber esa probabilidad. Como nos dice que no hay tiempo para revisar las piezas, pues quieren correr el riesgo de que se agarren así las láminas al azar para poder armar el ensamble. Pero para esto aquí quise sacar lo que es el cálculo de la probabilidad de qué tan defectivo sería eso y cuántas piezas podríamos tener buenas. Aquí puse el comentario que puesto que las piezas selecciona al azar sin reemplazo, como vamos a armar el transformador, ya no las vamos a regresar. Se puede decir que las selecciones son dependientes, recordemos que si son dependientes, la ocurrencia de uno de ellos se ve afectado por la probabilidad de ocurrencia del otro.
que era cuando nos dice que las probabilidades se ven afectadas de... Entonces aquí tenemos que hacer lo que es el cálculo. Tenemos que 1200 láminas, 200 son defectuosas. ¿Qué quiere decir esto? Que 1000 de ellas son buenas. Y entonces aquí hice mis cálculos apoyándome de Excel. Yo tengo aquí mi Excel donde tengo que mis 1200 piezas, 1000 son buenas. Entonces la probabilidad aquí está calculada mediante una división, dividiendo lo que es el total de las piezas buenas y dividido sobre el total de las piezas que son totales, como buenas como malas, que son de 1200. Esa es la probabilidad de sacar piezas buenas, y multiplicado por 100 para tener el porcentaje, que es lo que tengo aquí. Me dice que si yo agarro de 1000 piezas buenas, y sería un porcentaje de un 83.33%. Bueno, de que yo saqué una pieza buena, entonces, y así sucesivamente para las demás piezas. Aquí es si yo ya saco 2 piezas, esta es mi probabilidad de 83.32. Si saco 3, 83.31. Si saco 4, 83.29. Y va disminuyendo mi probabilidad conforme yo voy sacando más piezas. Esto hasta llegar a lo que es el total de las 100 piezas que yo requiero para lo que es la elaboración de mi ensamble. Aquí así nos damos cuenta que va disminuyendo. Aquí tengo que es el total de las 100 piezas que yo requiero sacar. Aquí llega al 101 porque empezamos desde el 2. Aquí como podemos ver, pero en total son las 100 muestras con su probabilidad. Yo aquí lo que hice, si recordamos lo que dice la regla de la multiplicación, tenemos que multiplicar todas y cada una de las probabilidades. La probabilidad desde en un principio, cada una de las probabilidades que se van multiplicando. Aquí yo me apoyé de esta fórmula que es del producto, y me sacó de una vez la multiplicación de todos los valores aquí que me dieron. Me da esta es la probabilidad, es el resultado, lo multiplico por 100 para tenerlo en porcentaje, y me da esta probabilidad, la cual, como vemos, no es ni siquiera un 1%, lo cual vemos que es una probabilidad sumamente baja. Llegamos aquí y tenemos la conclusión de que se detectó que la probabilidad es muy baja si se quieren agarrar las piezas al azar, que es lo que estaban sugiriendo que hiciéramos, que agarramos piezas solamente hacia al azar y armar el transformador. Entonces, por lo tanto, concluimos que es necesario realizar la inspección total de las piezas para descartar las que se encuentran defectuosas y prevenir rechazos por parte del cliente. Es decir, que lo recomendable para en estos casos y no tener un rechazo, puesto que la probabilidad es muy baja de que obtengamos piezas en buen estado, lo ideal es mejor separar las piezas, tanto piezas defectuosas como piezas buenas, para de este modo prevenir rechazos de un cliente futuramente. Y pues por mi parte eso sería todo. Aquí estaríamos aplicando la regla de la multiplicación. En este caso sería cuando los datos son dependientes. Y pues, como dije en un principio, es muy breve, pero es donde yo sentí que pude haber aplicado el conocimiento, o uno de los conocimientos que obtuve en esta unidad. Gracias.